El 27 de diciembre de 1907, por decreto del arzobispo de México, Próspero María Alarcón, se declaró a San Antonio de Padua presbítero y doctor de la Iglesia como patrón del pueblo de Tultitlán. Desde el siglo XVII se rinde culto al llamado Santo de todo el mundo, a través de una pintura cuyo origen está sustentado en la tradición oral. Tultitlán, que en náhuatl quiere decir sobre los tules, fue parte del territorio evangelizado por los franciscanos, quienes alrededor de 1535 levantaron una capilla abierta, que fue dedicada desde su inicio a San Lorenzo, diácono y mártir. En la segunda mitad del siglo XVI, entre 1550 y 1586, la capilla fue abierta, pero modificada para convertirse primero en el templo de San Lorenzo y posteriormente en el monasterio. Existen varias versiones que han transmitido por generaciones de cómo llegó el cuadro de San Antonio a Tultitlán en el siglo XVII, ubicando la fecha de su llegada entre 1645 y 1650. Una de las versiones sobre cómo inició el culto a San Antonio en Tultitlán cuenta que en donde ahora se ubica el juzgado, existía una capilla donde guardaban todos los objetos que no estaban en buenas condiciones. Cierto día, el sacristán que acudía a hacer el aseo escuchó una voz que le decía, cito, «Si no sacan este cuerpo de aquí, me voy». Cierro comillas. Entre los objetos que habían se encontraba la imagen de San Antonio de Padua, borrosa por el paso del tiempo, pero el sacristán advirtió que tenía gotas de agua y pensó que al regar el suelo para barrer, la había salpicado. Varias veces le contó al señor cura con lo que acontecía, pero este no le creía. Ante la insistencia del sacristán, el cura fue a la capilla y constató que efectivamente la imagen estaba sudando, por lo que le creyó conveniente sacarla de ahí y llevarla a la parroquia para darle culto. Otra versión refiere que los indígenas provenientes del norte del país la traían enrollada y sin marco la imagen de San Antonio para restaurarla en la Ciudad de México y que se quedó de paso en la parroquia de Tultitlán. A la mañana siguiente, el párroco guardián de Tultitlán le pidió a los indígenas que les mostrara la imagen y la desenvolviera en el lienzo. Vieron con sorpresa que ya estaba restaurado. Así inicia el culto. Pero hay una tercera versión que dice que fueron unos frailes los que llevaron la imagen a restaurar a Tultitlán, pero no la regresaron a recogerla, por lo que San Antonio se quedó en este lugar. Una tradición más dice que la imagen de San Antonio apareció en un paraje cercano a Tultitlán y tras haberse sido encontrada fue llevada a la parroquia de San Lorenzo por el párroco. Tiempo después llegaron a Tultitlán unas personas vecinas del pueblo llamadas San Antonio y al ver la imagen la reclamaron, diciendo que era el santo patrono de su pueblo. Los de Tultitlán accedieron que se la llevaran y tiempo después el cuadro volvió a aparecer en el mismo paraje donde fue encontrado, quedando definitivamente en Tultitlán. Una variante de esta versión cuenta que al intentar llevarse por varios caminos no podían creerlo, porque cada vez se ponía más pesada y la imposibilidad de sacarla, y por eso es que la dejaron en Tultitlán. Una versión más explica que fueron unos campesinos que la encontraron el lienzo enrollado en un tular cercano a un ahuehuete. Lo recogieron y le encargaron al párroco, pero no vieron. La última versión se dice que este mismo tular se escuchaba el llanto de un niño y que al acercarse a los campesinos encontraron la imagen de San Antonio y supieron que era el niño Dios que cargaba al santo en el que estaba llorando. Sea cual sea el origen de la imagen de San Antonio, lo cierto es que pronto ganó el cariño y la devoción de los fieles de Tultitlán, quienes la tenían por imagen milagrosa. Le construyeron una capilla más suntuosa que el templo de San Lorenzo para darle culto. Una versión más explica que fueron unos campesinos los que entraron el lienzo enrollado en un tular cercano a un ahuehuete. Lo recogieron y lo encargaron al párroco, pero no volvieron. La última versión dice lo mismo. Sea cual sea el origen de esta imagen, lo cierto es que pronto ganó el cariño y la devoción de los fieles de Tultitlán.
La devoción de San Antonio de Padua en Tultitlán fue creciendo, especialmente por la cantidad de favores que concedía a quienes pedían su intersección. Hay que recordar que estamos en una sociedad de antiguo régimen, es decir, que antes del siglo XIX, segunda mitad del XIX, todavía no se construyen los estados nacionales. Entonces, esta sociedad es importante la imagen. Entonces se dice que el párroco, Fray Antonio del Villar, fue quien impulsó el culto en San Antonio. A su muerte ocurrida en 1742. Dejó a su hermano Diego del Villar en una casa que tenía en Tultitlán para que las rentas se pagaran año con año una misa a San Antonio por su eterno descanso. Otro dato importante sobre el culto a San Antonio son los objetos registrados en el inventario de la parroquia, elaborado 1 de noviembre de 1774, en el que se menciona una palma y una diadema de plata que estaban colocadas sobre la imagen de San Antonio, una lámpara de plata de 3 cuotas de alto que ostentaba la capilla del santo, 7 cuadros con milagros, un lienzo con otro milagro y 16 milagros de plata en su altar, entre otros objetos que seguramente fueron donados de manera de ex voto para agradecer los milagros concedidos por la intersección de San Antonio de Padua. En 1777, el párroco de Tultitlán envió un escrito a la Inquisición informando que en la capilla de la parroquia se venera una devota imagen del lienzo de San Antonio de Padua, a quien con especial afecto ocurren los fieles, todos los de la comarca con sus necesidades para su consuelo y para el aumento de su culto. Envía a la Ciudad de México por algunos libritos que promueven su devoción.